Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más en Intimidad. Espero que te encuentres bien en cualquier lugar del globo terráqueo donde te encuentres. Espero que me acompañes con tu Biblia al versículo del día, el cual se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24, y dice lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad el Señor nos trae en este día para nosotros sus discípulos! Y esto claramente habla de lo que es el discipulado, habla de lo que es la vida cristiana, habla de lo que es seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Y no me quiero detener mucho porque la verdad tengo bastante que hablar. Así que espero que me acompañes a indagar en nuestras dos palabras claves, ¿no? Y la primera palabra clave que tenemos para el día de hoy es negarse a sí mismo. Y se usó la palabra en griego apernomai, que es de negar, afirmar que no se tiene conocimiento o conexión con alguien. A olvidarse de uno mismo, quitar la vista de sí mismo y de nuestros propios intereses. Esta palabra de negar, ¿no? Se usó también, ¿recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Bueno, esta misma idea se tiene, pero en sentido de uno mismo, o sea, es negarte de ti mismo, es negar esas cosas que están en ti, que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en sí, el negarse a sí mismo es cuando una persona, ¿no?, se aparta de su interés personal para alcanzar o para seguir una causa aún mayor. Y vamos a ir uniendo la segunda palabra que tenemos, es la palabra seguir, y se usó la palabra acolouteo, y es seguir al que precede, o sea, seguir a una persona que va delante de nosotros, unirse a él como su asistente, convertirse o ser su discípulo. Entonces, esto nos habla, ¿no?, de una clase de vida que deberíamos de vivir, porque el Señor es nuestro redentor, nos compró para ser sus esclavos, esa es la palabra, y queremos obviamente ser como Él desea fervientemente que sus seguidores sean como Él y que vivan un estilo de vida que refleje la nueva criatura, que refleje los valores del reino. Y aunque esa meta sabemos que se logrará por completo cuando Jesús venga por su iglesia. Entonces, Jesús habla de esta cruz, ¿no?, de cargar su cruz y de seguirle. Sabemos que la cruz en los tiempos de los judíos, ¿no?, y cuando Jesús mencionó la cruz, ellos sabían claramente de lo que Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando de un morir. Jesús estaba hablando, ¿no?, allí crucificaban los delincuentes más grandes del mundo. Allí se crucificaban, ¿no?, se daba muerte a lo mal hecho, se daba muerte, ¿no?, al pecado. Entonces, allí Jesús dio muerte al pecado, sin él ser pecador. Y también la cruz, de una manera u otra, se transformó, lo encontré en el diccionario bíblico, en un símbolo de sacrificio del yo en el discipulado, de acuerdo a Romanos 12:11, y de la muerte del yo al mundo, o sea, de los deseos y de las cosas que hay en el mundo, que obviamente son una influencia negativa para nosotros y nos, de una manera u otra, nos pueden inhibir, nos pueden bloquear nuestra relación o nuestra libre comunión sin nada que te estropee, ¿no?, en cuanto con el Señor. Entonces, yo me puse a meditar y decirle, Señor, bueno, ok, todas estas cosas están bien, pero ¿dónde tú me muestras eso? ¿Dónde tú me lo dices prácticamente? ¿Dónde yo puedo encontrar esto? Entonces el Señor me llevó obviamente al Sermón del Monte. Ya para mí es uno de los preferidos, y yo lo veo así como wow, es como la carta magna de los discípulos, de lo que creemos en el Señor. Y obviamente en el Sermón del Monte, que está en Lucas, en Marcos, y en Marcos, creo que sí, yo creo que en Lucas, en Marcos, no recuerdo en otro lugar, pero específicamente acá en Lucas, wow, increíble. Entonces, en el Sermón del Monte, ¿no?,
es una norma, ¿no?, que ya había dicho que ya los discípulos deben procurar seguir. Y para mí, el Sermón del Monte tiene una estructura, entonces yo traté de dividirlo. Entonces empiezo con las bienaventuranzas, ¿no?, que son las bendiciones del que es pobre en espíritu, de los que lloran, de los que son perseguidos por causa de su nombre. En fin, yo le llamo el evangelio en miniatura. Entonces la otra parte es el testimonio, ¿no?, que los discípulos deben dar al mundo. Ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. También habla de la ley, ¿no?, de los mandamientos y su interpretación, no solamente verbal, pero también de una manera práctica, cómo se ve los mandamientos de Dios de una manera práctica. También habla de la oración, ¿no?, de cómo debemos dirigirnos al Padre. Sabemos que varias veces, creo que en una ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús de cómo él oraba al Señor, a Dios. Entonces Jesús le enseñó, ¿no?, la oración modelo, que es una oración modelo, pero no es que siempre tenemos que repetir esta oración. Entonces también Jesús habla de las actitudes del corazón de un discípulo. En esta parte Jesús habla de que lo que entra por la boca, o sea, la letrina, pero es lo que entra al corazón, lo que contamina al hombre. Entonces Jesús aquí nos habla claramente que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que oímos, etcétera, porque somos lo que consumimos, ¿no? Y también habla de cómo vivir una vida agradable, una vida en servicio, una vida de caminar la extra milla, una vida de poner la otra mejilla, etcétera. Entonces, ¿qué implica todo esto? Bueno, quise, en base al Sermón del Monte, quise enumerar lo que implicaba el negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, dejando atrás el mundo. Pues eso se ve como sigue, ¿no? Asumir una nueva identidad, es decir, nacer de nuevo. Jesús habla en el Evangelio de Juan de que nadie puede entrar al reino de los cielos si esa persona no ha nacido de nuevo, ¿no? Al nacer del Espíritu de Dios, porque lo que es engendrado de la carne es, más lo que es engendrado por el Espíritu, ¿verdad?, del Espíritu es. Entonces, esto habla en Efesios 4:24, cuando la palabra nos dice lo siguiente. Dice que, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Acá vemos dos cosas. El nuevo hombre es creado, número uno, según Dios, en justicia y en santidad. Obviamente somos creados, nueva criatura, por el Espíritu en Cristo. Entonces acá nos habla de la justicia, ¿no?, que se dio en Jesucristo, y de la santidad. La santidad es estar apartados, en el caso de nosotros, ¿no?, apartados para el Señor. Pero en Dios quiere decir que está apartado completamente del pecado. Dios es 3 veces santo, vemos en el libro de Isaías. Entonces, el segundo es un compromiso a perseverar intencionalmente y voluntariamente en hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo nos los dice Hebreos, ¿qué puse? Hebreos 10:39. Vamos a ver, Hebreos 10:39. Hebreos 10:39 dice lo siguiente. Hebreos 10:39. Ok, está bastante por abajo, que ya voy, aquí llegué. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Quiere decir que seguimos adelante, seguimos caminando la carrera de la fe, seguimos en fe parados en la roca que es Jesucristo, y eso nos llama a obedecer la palabra y a escudriñarla, a invertir tiempo en estudiar, porque no podemos decir que amamos al Señor, que conocemos al Señor, si no sabemos el corazón del Señor. O sea, yo no puedo amar a alguien superficialmente. Tengo que adentrarme en conocer a esta persona para que esa persona realmente despierte en mí amor por Él, ¿no? Entonces, eso mismo también es lo mismo con el Señor. El Señor nos llama a ser intencional y perseverar en la oración, en la fe, en guardar tu corazón, porque esa es la palabra que de Él mana la vida. Cuida lo que miras, cuida lo que oyes, cuida lo que comes, lo que hablas. O sea, es un complemento completo. Amar al prójimo en cuanto al servicio, ¿no? Y tener una mente renovada, que esto viene, ¿no?, también de el estudiar las escrituras. En Efesios 4,
4:22, vamos a buscar lo que me pareció muy bueno este versículo también. Efesios 4:22 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que sea que haya sido tu pasada manera de vivir, bueno, acá te está hablando el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de este viejo hombre, ¿no? Que está viciado, quiere decir que quiere constantemente los deseos engañosos de la carne, y renueven el espíritu de vuestra mente. O sea, todo empieza con un pensamiento, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. Aquí vemos lo mismo, es el mismo versículo. Está anteriormente al que leímos, que fue el 24. O sea, aquí vemos esta idea de renovar nuestra mente, ¿no? De perseverar de una manera intencional, de seguir buscando, de leer las escrituras, de pedir en oración que nos dé entendimiento para aplicar las cosas que estamos aprendiendo. Entonces, número 3, tenemos la sumisión y sufrimiento. Esto habla, ¿no? de mortificar tu pecado, los deseos pecaminosos que aún moran en nosotros, porque aún estamos en la carne. También Pablo menciona esto en el libro de Romanos. Y no amar al mundo ni la gloria momentánea del mismo, no agradarnos a nosotros mismos. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Pedro 4, vamos a ver. Primera de Pedro 4:3 habla así: bástate ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias o pasiones, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, acá vemos una vida totalmente alejada de la voluntad de Dios y completamente volcada en el lodo cenagoso del pecado. O sea, aquí Dios nos está llamando a sufrir también por el evangelio, a sufrir por la cruz. Muchas personas alrededor del mundo mueren a causa de Cristo, no necesariamente porque están involucrados en pecados, sino mueren por aquellos que creen, mueren por sus salvadores, aquel que dio su vida en la cruz y que estuvo dispuesto a dejar, dice la palabra, que se despojó de él mismo, no tuvo en consideración lo que él estaba, ya sus comodidades, sus riquezas, su poder, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, bajó, ¿no? Bajó a nosotros, se hizo el siervo, el que nos lavó nuestros pies. Entonces a eso se está refiriendo, ¿no? A un sufrimiento y a una sumisión a la voluntad del Señor. También nos habla de imitar a Jesús en humildad, en obediencia, hasta el punto de sacrificar su vida, como ya he hablado anteriormente, otras personas también mueren a causa de la cruz. Sin cruz no hay salvación, porque a través de la cruz fue que Jesús, ¿no?, nos redimió del pecado. Y también Jesús nos llama a testificar del reino. Jesús dijo, ¿cómo fue que dijo? Dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esta palabra arrepentimiento está como casi mente que inexistente en los púlpitos. No se le habla a la persona de arrepentimiento, no se le habla a la persona de sufrimiento, no se le habla de dejar las cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Porque entonces la gente no volverá a la iglesia. La gente quiere que se le acomode, que le dan cosquillas en los oídos. No, o sea, los pastores tienen la responsabilidad de hablar los oráculos de Dios y de instruir a la grey de Dios en dejar los hábitos que a Dios le desagradan y vivir una vida, ¿no?, de servicio, de sumisión al Señor, pero sobre todo vivir una vida en el verdadero evangelio, en ese evangelio de negarte a ti mismo, en ese evangelio de tomar tu cruz cada día y seguir al maestro, dejando el mundo atrás, dejando los hábitos que a Dios le desagradan, dejando la pornografía, dejando la borrachera, dejando todas esas cosas que Dios quiere renovar en ti, porque al final del día eso te puede causar un mal y hasta posiblemente tu salvación. ¿Por qué? Porque obviamente si tú vives un estilo de vida en el pecado, tienes que revisarte, porque en realidad eso no da buenos indicios de tu caminar con el Señor. Y obviamente también el verdadero evangelio, de eso también nos habla Efesios 4:14, ¿no?, donde no voy a entrar mucho en esto, pero dice que no seamos como niños fluctuantes,
que nos dejamos llevar por cada evento de doctrina. O sea, tenemos que estar en la palabra para que esos falsos maestros no nos atrapen y nos hagan la cabeza, mi amor, etcétera. Sigamos a hablar del evangelio, el evangelio que está en la palabra, todo el tiempo pidiendo ayuda al Señor para que te ayude a iluminar lo que está ahí escrito. Así que yo sin más me voy a despedir. Chaito, bye.